La emergencia social por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol hasta el momento ha producido más muertos que la guerra del Cenepa. Pero la raíz del problema no se ha tocado, ya que no solamente es el alcoholismo, sino una descontrolada producción artesanal de ciertos licores. Está con nosotros el ingeniero Claudio Patiño, gerente general de la primera industria licorera del Ecuador, Ron San Miguel. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. A ver, vamos con un asunto técnico primero. Desde el punto de vista técnico, ¿cómo debe usarse el metanol en la elaboración de licores? ¿Se usa o no se usa y en qué cantidades? Yo creo que la pregunta es extraordinariamente positiva. Cuando se hace un fermento para la extracción del alcohol etílico de la caña de azúcar, el proceso de destilación nos llega a obtener alcohol etílico, pero no metílico. Es decir, aquí en el país, por más que se haga artesanalmente o se obtenga el aguardiente de caña artesanalmente, no se está produciendo metanol, sino simplemente queda en esta producción, en esta extracción, yo diría arrastres, cosas ínfimas de metanol, como decir que cuando hago azúcar queda alguna parte muy pequeña, yo diría de algún sedimento, pero el tema es que aquí en el país no se destila, ni se ha destilado metanol. Se han hecho destilaciones, yo diría, artesanales hasta malas, pero no se ha producido metanol. El metanol es un producto que normalmente se lo hace por síntesis. Ahora también se la extrae del petróleo. Y en el Ecuador, por las estadísticas que nosotros tenemos oficiales, desde el año 1990, en los últimos 3 años, hasta la fecha, se han importado alrededor de 36 millones de kilos de metanol, es decir, aproximadamente unos 45 millones de litros de metanol, para fines industriales, para las pinturas, para temas de disolventes, para problemas de congelación, aún en los mismos vehículos, pero este evidentemente es un producto, es un veneno, pero que lamentablemente tiene ciertas características de organolepsia, parecidas al alcohol, y lamentablemente más baratas. Entonces, yo no sé si por ignorancia, quizás por asuntos de pingües ganancias, utilizan este producto que aproximadamente en el mercado a costo CIF debe estar un litro alrededor de 35, 36 centavos, y lo han entreverado con los etílicos, que son los aguardientes o los destilados propios para el consumo humano, y obviamente les están entregando veneno. Lamentablemente las normativas a veces permiten, por ejemplo en el caso de vinos, adición de etanol, pero pueden confundir o simplemente haber utilizado este metanol en la producción de estos licores, y realmente se está provocando una muerte lamentable. Ahora, esta producción descontrolada de licor con metanol en los últimos tiempos en cantidades letales, ¿es hecha por industrias reconocidas o por artesanos improvisados e informales que no están sujetos a ningún control de las autoridades? Y aparte del control de las autoridades de salud, ¿qué se pudiera hacer para controlar de que esto no se venda así, sino solamente a cierto tipo de industrias, digamos? Insisto que ni artesanalmente no se produce el metanol, artesanalmente se produce el etanol, de tal manera que allí no está el problema. El problema está en que, lamentablemente, quienes no tienen idea del asunto han comprado probablemente este metanol, que lamentablemente es de libre importación. Claro que vienen en tanques adecuadamente señalados, en donde se colocan todas las especificaciones técnicas, pero quien quiera puede ir y adquirir un tanque de estos. Se puede encontrar aún en una carpintería que utilizan para las barnizadas, para tanto tema vinculado con estas artesanías, y allí está el problema. Entonces a mí me da la impresión de que, si bien se hace, es correcto que se quite del país estas armas letales, pero a la larga hay que buscar el mecanismo para que
estas personas que producen licores de caña de azúcar, generalmente en haciendas, en fin, mejoren sus mecanismos para que también pasen a ser parte de la formalidad, porque también está prohibido por la ley el expender aguardientes o licores, por ejemplo, en forma al granel. El producto tiene que ser embotellado, el producto tiene que tener sellos de calidad, ahora, pero tiene todo que tener una tapa de inviolabilidad. Claro, pero eso siempre ha existido, esta producción de este tipo, sino que, ¿qué es lo que estaría pasando? Desde el punto de vista económico, tenemos que desde el 2008 el gobierno elevó el ICE, el impuesto a los consumos especiales, para todas las bebidas alcohólicas nacionales y extranjeras, menos a la cerveza nacional. Y esto determinó un encarecimiento de los licores. Ahora, este encarecimiento ha influido en la proliferación de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas y sin registro sanitario, porque obviamente hay una demanda, pero al haber una demanda resulta que la oferta es más cara, y entonces, por ejemplo, Gato Negro, que es un vino chileno que costaba $2, ahora cuesta $10, entonces prefieren comprar ese vino de Durazno, no saben ni cómo es, pero con lo que antes compraban una botella, ahora digamos les cuesta una botella y con eso pueden comprar 10 del otro. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cómo habría influido? Porque desde 2008 hubo este cambio en el costo de los licores. Bueno, usted tiene razón, realmente la estructura de consumo de licores en el país ha cambiado. Hace 4 o 5 años el 57% del total de alcohol resumido a 100 grados Gay-Lussac era aproximadamente en el Ecuador de 30 millones de litros. Este momento son 36 millones. Pero los consumos, en definitiva, en el mercado nacional, de aguardientes, de whiskies, de rones, en fin, ha disminuido en 40%. Y obviamente hace 4 años la participación, por ejemplo, como bien señala usted, de la cerveza era de un 43% de este total. Ahora la participación de la cerveza es de un 63%. Y obviamente ha habido un incremento en el total de alcohol, pero también ha habido un incremento de la informalidad, justamente porque la gente, cuando tiene una alternativa de consumo, y hay lamentablemente una costumbre de consumo en el país, si es que no tiene la posibilidad de consumir un producto embotellado, que ya de por sí es caro por la botella, por las seguridades, en fin, entonces puede conseguir al granel. Entonces el tema está en buscar los mecanismos para que quienes tengan estos pequeños negocios, porque el Ecuador es un país con muchos valles, la producción de la caña de azúcar es, yo diría, desde la época de la colonia, y evidentemente se producen estos licores, pero insisto, nunca en estas producciones han habido problemas de muerte, porque al producir estos aguardientes en hacienda no se está produciendo metanol, se está produciendo etanol, es otra cosa. Claro, el asunto es el problema del costo que ha encontrado esto con esta importación que hay del metanol ahora, pero según los datos estadísticos de consumo de bebidas alcohólicas a los que usted se refiere, que nos proporcionó, se observa justamente que el 2008 es un año de quiebre, ¿no? Que todos los licores bajan sus ventas, excepto la cerveza, y a partir de allí el ligero crecimiento sobre ese nivel es reducido. Entonces, no es que ha bajado el consumo, lo que pasa es que esas estadísticas registran solamente el consumo de las bebidas correspondientes a la industria legalmente establecida, pero el consumo obviamente continúa subiendo, pero de ese otro tipo de licor, digamos. Claro, porque lamentablemente la gente encuentra alternativas. Si no es el embotellado, tiene el licor al granel, y eso lamentablemente es así. Yo creo que hace 4 o 5 años las cantidades de expendio de estos aguardientes al margen del cumplimiento de la ley eran mucho menores. Ahora no nos atrevemos a dar una cifra, pero si estamos hablando de consumos del orden de 36 millones de litros al año en alcohol absoluto, pero muy fácilmente hay un 10 o un 15% de licores que están fuera del control y que no tributan ni mucho menos. Entonces me da la impresión de que hay que ir por allí, ir formalizando a estos grupos de artesanos, capaz de que entren en una cultura, yo diría, de calidad, y calidad desde 2 puntos de vista, en el contenido del producto y en el contenido del empaque. Y obviamente logrando estas 2 cosas vamos a mejorar realmente la situación.
pero este asunto que lamentablemente estamos viviendo debe también ser analizada desde la perspectiva de cómo hacer para que realmente este metanol vaya dirigido justamente al que requiere y que no de alguna manera esté a la libre posibilidad de que se consuma sin ningún otro control y con este agravante de que puede confundir la gente porque encuentran de alguna manera que tiene hasta el mismo sabor, porque organolépticamente son lamentablemente bien parecidos. Ingeniero, le agradezco habernos acompañado en contacto directo y haber hecho este importante aporte para el esclarecimiento de este asunto que hasta ahora después es un misterio y la gente se sigue muriendo y si no se toman medidas certeras como las que usted recomienda, el problema va a continuar. Muchas gracias.